Vamos a compartir el segundo mensaje de esta semana que estamos viendo en Alimento Diario, la semana 2, la iglesia de los primogénitos. Hemos estado hablando de cómo Dios nos hace un llamado, una gran pregunta. ¿Puedo contar con usted? Hermanos, muy buenos días. Gracias a Dios, estamos bien en nuestras casas, tenemos abrigo, tenemos alimento, tenemos buena salud. Hemos estado en comunión con nuestros hijos, nuestras familias, cumpliendo un mandato del gobierno. Oh Señor Jesús, la palabra es el principal vehículo con el que nosotros trabajamos. No es mi palabra ni la suya, sino la palabra del Padre, la palabra de Dios, la palabra que el Señor confirma con señales y milagros, porque esta es su obra. El Señor siempre hacía la voluntad de Dios. En Hebreos capítulo 5, versículos 8 al 9, dice que el Señor, con muchos ruegos, súplicas, gran clamor y lágrimas, al que le podía escuchar, y debido a su obediencia y por lo que padeció, fue perfeccionado y vino a ser el autor de eterna salvación. Lo principal no es sobresalir, sino obedecer. Tales ministros del nuevo pacto, los que el Señor está formando, no tienen libertad propia, no hablan sus propias palabras, no buscan su propia voluntad ni gloria. Pedro hizo una pregunta: Señor, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Hablemos un poco de esto. Veamos, según la experiencia de nuestro hermano Esramá, que nos está guiando a través de Alimento Diario. Nos está mostrando esta palabra profética. Miremos cuando el Señor llama y cómo lo hace. Dios llama a sus ministros de dos formas. Miremos la primera. Si yo no tengo nada, ni empleo, ni dinero, ninguna posición material, ni pensión, ni ningún negocio, y viene Dios y me hace un llamado a vivir por fe. Mira esta frase, hermanos: a vivir por fe. Vivir por fe es: no tengo nada, solamente dependo de Dios. Dios se encarga de mi hogar, de mi familia, dependo totalmente de Él. Muchos hemos vivido de esta manera y hemos visto la fidelidad de Dios. Se ha hecho la obra de Dios por muchos años viviendo por fe. Vivir por fe es un gran compromiso para nosotros, es una gran responsabilidad, y a Dios le gusta que nosotros vivamos por fe. Dependemos totalmente de Él. Pero en nuestra experiencia, a veces, cuando las cosas no nos van bien y no tenemos para el desayuno, entonces empezamos: mamá, mándame tanto porque no tengo. O otros decimos: hermanos, oren por mí porque me está saliendo mal todo, no tengo para pagar el arriendo. Otros: hermano, préstame tanto porque no tengo. Otros hacemos negocios ilícitos. Inclusive hay otros que hacemos negocios indebidos. Hermanos, vivir por fe es depender totalmente del Señor. Él se hace cargo de mí y Él es fiel.
yo soy el que soy infiel. Ahora viene el otro punto. Si yo tengo posesiones, tengo riquezas, negocios, empresas, cuentas bancarias, una gran pensión, una vida muy ajetreada, siempre ocupado en los negocios, entonces viene Dios y me hace un llamado. Ven y sírveme a tiempo completo. Deja todo y sígueme. Esto es más difícil, porque un hermano que tiene muchas cosas y oye este llamado, es muy difícil dejarlo todo por seguir al Señor. Hay otra situación. Como amamos al Señor, a veces entramos en angustia. El ambiente, las riquezas, el trabajo, la obra, la iglesia. Entonces hacemos votos a la ligera. No, hermanos, debemos mantener un corazón abierto, un corazón alegre al Señor para que nuestra fe actúe y depender del Señor. Miremos algunos ejemplos. Primero, el Señor Jesús. En 2 Corintios 8, versículo 9. Porque ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueran enriquecidos. Hermano, escuche esa frase. Se hizo pobre para enriquecernos. Escuchen esta frase, hermanos. Se hizo pobre. El Señor Jesús, el dueño de todas las cosas, el Hijo de Dios, se hizo pobre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Renunció a todo lo que tenía? No. Él seguía siendo el mismo Dios, dueño de todas las cosas, pero para poder llegar a realizar la salvación se hizo pobre. Vivió pobre. Hermanos, si nosotros tenemos riquezas, tenemos la forma. Hagámonos pobres. Vivamos como pobres. En otras palabras, no nos aferremos a lo que tenemos. No nos aferremos a las riquezas. Sigamos el ejemplo del Señor. Siendo rico, se hizo pobre. Oh, hermano, maravilloso el ejemplo del Señor. Tenemos otro ejemplo muy allegado. El hermano Edward Stanford, el hermano Julio Sánchez. Son dos hermanos que el Señor ha usado para la obra aquí en Sudamérica, en toda esta región. El hermano Stanford lo conocí hace más de 20 años, trabajaba en una gran empresa aquí en Colombia, se ganaba un buen sueldo, pero escuchó el llamado de Dios: ven y sírveme tiempo completo. Hermanos, abandonó su empleo y se dedicó totalmente a la obra. Por más de 25 años ha vivido así. ¿Le ha hecho falta algo? No. El Señor siempre ha sido fiel a ese llamado. El hermano Julio Sánchez tiene más de 3 carreras que no las ha terminado por falta de tiempo. ¿Por qué? Porque se ha dedicado totalmente a la obra del Señor. Depende totalmente del Señor. Entonces, hermanos, sí se puede tener riquezas y servirle a Dios tiempo completo. Tenemos otro ejemplo. Pedro. Pedro y los hijos de Zebedeo eran pescadores y tenían una empresa de pesca. En Lucas capítulo 5, verso 3 dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, desde allí le enseñaba al pueblo. Aquí vemos algo maravilloso, que el Señor usaba lo que tenía a la mano para predicar el Evangelio. Utilizaba las barcas de Simón Pedro para predicar. Hermano, tú puedes utilizar tus riquezas para servirle al Señor. En Lucas 5:10, Jesús le dijo a Simón: no temas,
desde ahora serás pescador de hombres. En el 5:11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y vemos otro ejemplo, que dejaron sus cosas, su empresa, su trabajo, y siguieron al Señor. Bernabé, en Hechos capítulo 4, verso 36, por sobrenombre Bernabé, que quiere decir hijo de consolación, levita natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y tenemos otro ejemplo, Bernabé, un hombre justo, un hombre que amaba a Dios, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. Tenía una heredad, la vendió y se dedicó tiempo completo a la obra. Usted lo ve en Antioquía, lo ve sirviéndole al Señor en los viajes misioneros con el apóstol Pablo. También tenemos el ejemplo de Pablo, Filipenses 3, 8 y 9. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él. En Lucas capítulo 8, versículo del 1 al 3, dice: Jesús con los 12 iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y muchas mujeres que el Señor había sanado le servían de sus bienes. Hermano, aquí también vemos que el Señor Jesús estaba dedicado por completo, junto con sus discípulos, a la predicación del evangelio. ¿De qué vivían? ¿Quién los sustentaba? ¿Quién les pagaba su habitación, su vestido, su comida? Dice que habían muchas mujeres importantes en esa época, y le suplían al Señor con sus bienes. Amados hermanos, si tenemos bienes materiales, si tenemos riquezas, ofrendemos para el Señor, para que otros hermanos puedan hacer la obra que nosotros no podemos. Y ese es el hablar del Señor. Los levitas vivían de las ofrendas y los diezmos de las demás tribus de Israel. Ellos no tenían heredad. Entonces, hermanos, sí podemos servirle al Señor a tiempo completo o por fe. La importancia es servir al Señor. Es importante tener un corazón amplio para apoyar la obra. Consideremos varias experiencias de Pedro. En Mateo 17, del 1 al 4, el Señor se transfiguró y llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan. En el versículo 5 dice, una voz le dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Aquí vemos a Pedro, que él le dice: Señor, bueno es que estemos aquí, en esta comunión con Elías, con Moisés. ¿Por qué no hacemos 3 enramadas? Una para usted, otra para Moisés, otra para Elías. Pero una voz desde el cielo le interrumpió: este es mi Hijo amado, a él oíd. En Mateo 17, 24 dice que en una ocasión vinieron los cobradores de impuestos y le preguntaron a Pedro si el maestro pagaba los impuestos. Pedro rápidamente dijo: claro que sí, claro que él paga los impuestos. Entonces el Señor tuvo que venir a respaldar a Pedro y le dijo: bueno, si tú dices que hay que pagar los impuestos, entonces ve al mar, tira el anzuelo y sacarás un pez, y ahí vendrá algo para que pague el tributo. En Mateo 26, 31 al 33, el Señor les dice: esta noche se escandalizarán de mí y me dejarán solo. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo nunca lo haré. Jesús le dice: ¿así? Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces.
Verso 35. Él le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Aleluya. Pedro era una persona de un carácter fuerte, muy impulsivo, precipitado y rápido. Aquí en el 18, del 9 al 10 de Juan, vemos una reacción de un hombre impulsivo. Cuando vinieron a tomar preso al Señor, Pedro salió adelante, cogió una espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, que llamaba Maico. Era un hombre impulsivo, era un hombre que siempre quería responder en todo, salir adelante en todo. En Mateo 26, 75, Pedro negó al Señor. Y cuando el Señor le hizo una mirada, él reconoció que el Señor se lo había advertido y salió y lloró amargamente. Hermanos, estamos viendo que Pedro nos representa a muchos de nosotros. Con esta acción él pensaba que ya no era útil al Señor. ¿Y sabe qué hizo? Volvió a su oficio. Muchos de nosotros somos así. Nos vemos reflejados en Pedro. El Señor, cuando resucitó, se acordó de él y lo mandó a llamar. Marcos 16, 7. Ve y dile a mis hermanos y a Pedro. Qué maravilloso, hermanos, que el Señor le hace un nuevo llamado a Pedro. El Señor reconoció la condición en que estaba Pedro, desanimado, afligido, lo había negado, volvió a su trabajo, ya dijo, no, pues ya no le sirvo al Señor para nada. Y el Señor le hace el llamado. Ven. En Hechos ya vemos a un Pedro maduro, a un Pedro consagrado, sirviéndole al Señor con el poder de Dios para así cumplir su ministerio. Es maravilloso, hermanos. Dios hace una obra en cada uno de sus hijos, porque Dios es fiel a ese llamado. Queremos recordar que Dios ya nos llamó, nos escogió, nos habilitó para ser los ministros de un nuevo pacto. Tomemos posesión de esto, hermanos. Tomemos posesión de este llamado con fe, con gallardía, con valentía, con entrega. Hermanos, aún así, para servir a Dios en este ministerio, necesitamos hacer un voto al Señor. Poner su voluntad en primer lugar en nuestras vidas. Decirle al Señor, cuenta conmigo, aunque no tengo fuerza, aunque no tengo ganas, pero cuenta conmigo. Yo soy tu hijo y te quiero servir. En el antiguo pacto, que era de la ley, no daba garantías. Era un pacto tenebroso, daba miedo. En Hebreos 12, versículos 18 al 25, dice, porque no se han acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. No podían soportar lo que se les ordenaba. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Hermano, ese era el primer pacto, el pacto que Dios hizo con la casa de Israel. Les dio la ley, les dio ordenanzas, pero los mandó llamar y dice, suban al monte. Moisés, tú vienes acá y la gente que se quede al principio del monte. Hermanos, algo se podía palpar. Había fuego, había oscuridad, había tinieblas, tempestad, el sonido de una trompeta, que nadie se acerque. Era una voz que hablaba, que nadie se acerque. Y los que la oían, hermanos, lloraban, rogaban, no nos hable más, no, Moisés, habla tú con Dios, que nosotros nos vamos.
no podían soportar. Hasta el mismo Moisés dijo, estoy espantado, estoy temblando. Hermano, pero qué maravilloso, que el nuevo pacto, que es del Espíritu, nos da una posición privilegiada. Sigue diciendo el capítulo 12, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez justo de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén. Hermano, es maravilloso. ¿Ven la diferencia que había al antiguo pacto? Había oscuridad, había miedo, pero no, aquí hay gozo. Nos hemos acercado a la ciudad de Dios, a los espíritus hechos perfectos, a las millares y millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos. Hermano, qué maravilloso. Estamos defendiendo la primogenitura. Somos la iglesia de los primogénitos. Recuerde, nos consagramos al Señor. Nos dimos al Señor, dejamos todo, abandonamos todo por el Señor. Dejamos casa, papá, mamá, hijos, empresas, dejamos todo. Pero el Señor promete, recibirán 100 veces más y la vida eterna. Oh, aleluya. Hermanos, no debemos dejar la primogenitura por allí botada, por algún plato de lentejas, por alguna satisfacción mundana, por alguna mirada. No, hermanos, debemos siempre tener en cuenta, soy primogénito del Señor. No puedo perder la primogenitura. Recordemos, ¿cómo se pierde la primogenitura? Jacob tuvo 12 hijos. Rubén el mayor perdió la primogenitura. Cometió pecado de adulterio o fornicación con una de las madrastas, con una de las mujeres de Jacob. Y entonces perdió la primogenitura. Perdió ese derecho. Y ya el Señor permitió que la primogenitura pasaran a 3 hijos de Jacob. Judá se quedó con la realeza, Leví con el sacerdocio y José con la doble porción, con la doble bendición. Hoy nosotros, que somos los primogénitos del Señor, vamos a heredar todo lo de Dios. Vamos a heredar la tierra. Vamos a reinar con el Señor. Y vamos a ser los sacerdotes de Dios y de Cristo para llevar a cabo la obra de la iglesia, la obra de la redención del hombre. Hermano, qué maravilloso. Sintámonos felices y alegres y sirvámosle al Señor con este espíritu de consagración, con este espíritu de alegría, diciéndole al Señor, quiero vivir por fe, atender a tu llamado para servirte tiempo completo en la obra. Que el Señor nos bendiga.